Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer una introducción al capítulo 1 y 2 de esta obra, Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, de Daniel Rafecas. Básicamente el capítulo 1 lo que señala es que podemos encontrar tres instancias dentro de lo que es el universo del derecho penal: una instancia vinculada al delito, otra instancia vinculada al juicio y otra instancia vinculada a la pena. Propiamente las instancias más relacionadas con el derecho penal, dice el autor, son las del delito y de la pena, y la que tiene que ver con el juicio estaría más vinculada con el derecho procesal penal. En este sentido, lo que se propone Rafecas es repensar el poder punitivo del Estado, ¿no? En este sentido, dice que lo que tiene que ver con el delito, se construye la teoría del delito, y con lo que tiene que ver con la pena se construye la teoría de la pena, las dos grandes teorías que tiene el derecho penal, ¿no? En este sentido, dice Rafecas, hace énfasis en poner el acento en las garantías constitucionales del artículo 18 y 19 de la Constitución, que son las garantías sobre las cuales se va a parar el sistema penal. O sea, son las garantías que hacen la base de lo que sería el sistema penal. En este sentido, son tres las garantías que se desprenden de aquellos artículos: la legalidad, la lesividad y la culpabilidad. O sea, el derecho penal tiene estas tres instancias, ¿no? La legalidad tiene que ver con el principio de ley previa, la lesividad con la afectación de un bien jurídico y la culpabilidad con la posibilidad de orientar la conducta. En este sentido, el derecho penal forma parte del derecho público, y de lo que se trata de alguna forma es de ejercer un control sobre el poder punitivo del Estado, previendo la posibilidad de aplicar otras instancias, otros mecanismos de resolución de conflictos y dejando el derecho penal como última ratio. En este sentido, pone mucho énfasis, hace mucho hincapié en la peligrosidad de ensanchar los márgenes del poder punitivo del Estado, ¿no? De un crecimiento desmedido, de darle demasiado poder al Estado para resolver los conflictos de forma violenta. En este sentido, el propósito del derecho penal sería contener o racionalizar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Bueno, algunas cuestiones vinculadas al derecho penal tienen que ver con la política criminal, que es el diseño de las estrategias para la prevención del delito o para la resolución de conflictos. Y el derecho propiamente dicho, el derecho penal, tiene que ver con el reconocimiento de las garantías constitucionales a los ciudadanos y en descartar la posibilidad de comprender estos ciudadanos como enemigos, digamos. El derecho penal de enemigo es una doctrina que señala al otro como peligroso y no se le reconoce las garantías constitucionales. En este sentido, hay un sistema de garantías, dice el autor, que son los postulados que son la base del derecho penal. Estos 7 postulados que señala el autor, que están en la Constitución Nacional, tienen que ver, por un lado, que no haya pena sin delito, que no hay delito sin ley, y ley previa fundamentalmente, basado en el artículo 18, que no hay delito sin necesidad de imposición de una pena o un castigo, no hay necesidad de la imposición de un castigo si no hay un bien jurídico afectado, no hay un bien jurídico afectado si no hay conducta, dice el autor. Y los tres últimos tienen que ver con propiamente lo que es la teoría del delito, que tiene que ver tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Bueno, en relación a que no hay pena sin delito, el artículo 18 de la Constitución y el artículo 19 son claros. Todo aquello que la ley no prohíbe no puede ser perseguido. El artículo 18 dice que todos los habitantes de la nación tienen derecho a un juicio fundado en ley anterior al hecho del proceso. Lo que tiene que ver con que no hay delito sin ley, o sea, sin ley previa, también está en el artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. El derecho penal es la última ratio en este sentido. Se requiere una intervención mínima siempre y cuando no haya otros medios para resolver el conflicto. Puede haber otras formas, como sea la vía civil, la vía administrativa,
la vía incluso contravencional. El derecho penal es la más grave y la más severa porque está en juego la libertad de la gente. Esto de poner en juego la libertad de la gente tiene que estar en última instancia, hay que agotar todas las vías alternativas, la probation, suspensión de juicio a prueba, la mediación, incluso una pena en suspenso, y aun cuando sea una prisión domiciliaria se puede ver la posibilidad de la prisión domiciliaria, ¿no? En vez de que sea de pena de efectivo cumplimiento en un establecimiento carcelario. Entonces el principio de lesividad lo que hace es limitar el poder punitivo del Estado en el inflacionismo penal, ¿no? Tiene que haber afectado un bien jurídico para permitir el avance del caudal del poder punitivo del Estado. Tiene que haber en este sentido una afectación a terceros, ¿no? Un bien jurídico, afectación, por ejemplo, bueno, esto está basado en el artículo 19 de la Constitución. Hay ciertos delitos que no tendrían afectación a la sociedad. Este tipo de delitos no deberían ser perseguidos por el sistema penal. En este sentido, no podemos usar el sistema penal para perseguir cuestiones que moralmente nos parecen disvaliosas o que no nos gusta que existan. El derecho penal es de última ratio y tiene que actuar solamente en casos graves. Por último, en relación a la no afectación de un bien jurídico sin conducta, es uno de los principios del derecho penal, ¿no? Puede ser por acción o por omisión, pero en definitiva tiene que haber una conducta, tiene que haber una voluntad detrás, tiene que haber alguien que tenga la posibilidad de decidir realizar esa conducta o no. No puede inventarse el penalismo, no puede hacerse derecho penal de autor, no puede perseguirse a alguien simplemente por lo que es. Hay que basarse en un derecho penal de acto, digamos, en el hecho, en los hechos cometidos y no en la peligrosidad, ¿no? Durante mucho tiempo el positivismo se basó en ideas de peligrosidad, de defensa social. Bueno, esto no es lo que dice la Constitución. Las tres últimas garantías que había dicho que están vinculadas a la teoría del delito, que son la lesividad, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La tipicidad tiene que ver con la legalidad, tiene que estar estipulado en el Código Penal, tiene que estar, esto se llama legalidad estricta, a cuando tiene que estar descripto el tipo penal en el Código, no pueden inventarse delitos, y esto implica también la aplicación de la ley más benigna para el reo, ¿no? Conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, al artículo 2 del Código Penal y al artículo 11.2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, las leyes tienen que ser claras, eficaces, no se puede hacer analogía, tienen que ser previas, ¿no? Tienen que ser claras fundamentalmente para que los ciudadanos puedan orientar su conducta conforme a derecho. Por otro lado, respecto a la antijuricidad, hay que ver todo el contexto del ordenamiento jurídico y no una conducta aislada, porque por ahí esa conducta vino a tratar de evitar un mal mayor, ¿no? Por ejemplo, si rompo el vidrio de la ventanilla de un auto para salvar a un niño que está dentro, no puede imputarse un daño a esa conducta. Entonces, la antijuricidad tiene que ver con esto, con una conducta disvaliosa dentro de todo el ordenamiento jurídico y no en forma aislada. Y por último, la culpabilidad tiene que ver con la comprensión de la criminalidad del acto, ¿no? Y la posibilidad de dirigir sus acciones, que esto está en el artículo 34 del Código Penal. La culpabilidad, no podemos atribuir culpa, no podemos imponer una pena a aquella persona que no tuvo la posibilidad de dirigir sus acciones o controlar los actos. Bueno, básicamente eso es las ideas que se plasman en el capítulo 1 y 2 de este libro. Espero que les sirva el video. Saludos.